Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hermosa mañana que nos regala el Señor. Vive Jesús, aleluya, lo prometido es deuda. Quiero hablar un poquito de lo que es este tema, vive Jesús, que debo. Vive Jesús, aleluya. Y es si existen o no los profetas en la actualidad. Alma mía, alaba al Señor. Bueno, ¿qué es un profeta para comenzar? El profeta en la antigüedad era el hombre que Dios había escogido, que Dios había señalado para que pudiera declarar la palabra, la escritura. Vive Jesús. Aleluya. Ese era un profeta. Dios le daba la palabra a esa persona. Muy pocos hombres escogidos. Y esa persona se la daba, aleluya, al pueblo de Dios. Delegaba la escritura de lo que fuese. Vive Jesús, aleluya. Dios usaba a esta persona, no había otra manera, no había otro método como para que te pudieras comunicar con Dios, porque la persona iba, también está escrito y estipulado que consultaba al profeta si es que quería algo de Dios, porque ese era el medio que había para que pudieran comunicarse con Dios. Vive Jesús, aleluya, si querían saber algo, pero ahora no es así. Vive Jesús, aleluya. Dios prometió a través de su profeta también, Joel, en el capítulo 2 o en el capítulo 3, depende de las Biblias. Vive Jesús, aleluya. Donde dice que derramaría de su espíritu sobre toda carne. Aleluya, dice que su espíritu sería derramado. O sea que aquí no importa. Y dice así mismo, vive Jesús, sobre jóvenes, sobre damas, hombres. Todos, y los esclavos eran incluidos, todos, porque su espíritu sería derramado sobre de ellos. Esto lo vemos el cumplimiento en Hechos capítulo 2, cuando Pedro relata y habla todo, y vimos que todo aconteció así en la escritura. Vive Jesús. Y de ahí en adelante, tú y yo, iglesia de Jesucristo, estamos ahí también. Recibimos la bendición de tener su espíritu en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Vive Jesús. Aleluya. Cada uno de nosotros tiene al Señor por dentro, los cristianos. Vive Jesús. O sea, ya no tenemos la necesidad de ir a emplear a una persona para que sea un intermediario, porque es que ya no existe así. Yo quiero que usted entienda y no puede confundir lo que son dones espirituales con el ser profeta como tal. ¿Por qué le digo esto? Porque muchos de nosotros sí hemos utilizado la expresión de hacia una persona y decimos que es profeta porque está revelando algo que no lo sabe nadie. Alma mía, alaba al Señor. Y no es que no lo tenga, es que tiene el don de la profecía. Tiene el don de la profecía porque fue entregado para la iglesia. Usted se lee 1 Corintios y usted se lo va a encontrar. Vive Jesús, aleluya. En el capítulo 12, en el capítulo 14, vive Jesús, se encuentra todo eso. Vive Jesús, aleluya. Fueron dones entregados para la iglesia. Vive Jesús, aleluya. Pero no es que haya que ejerza un oficio como tal, como que tiene que ser intermediario entre Dios y usted, porque eso no es así. Ya eso no existe. Usted tiene que entender, aleluya, que los profetas de la antigüedad, ese era su oficio. Ese era su ministerio como tal. Eso era lo único que ellos podían hacer, porque Dios les hablaba a ellos directamente y ellos le hablaban a las personas. Pero eso no es ahora así. Si es que usted tiene necesidad de un profeta para poder hacer algo o escuchar la voz de Dios, entonces usted tiene que examinarse. Tiene que darse cuenta qué es lo que está haciendo usted mal, que no está escuchando la voz de Dios. Si es que cuando usted se tira de rodillas, no cierra su boca un poco y deja que sea Dios hablando a su vida. Porque el Señor nos va a hablar, ya sea a través de las Escrituras, ya sea a través de un sueño, una visión, porque así es que Él me habla a veces. Vive Jesús. Pero Él nos va a hablar, créeme, manejando el carro, yendo a algún lugar, Dios te va a dar algo, te va a hablar. Él te va a contestar, pero tienes que estar ahí atento a escucharle. Vive Jesús, aleluya. Ya no necesitamos de profetas, vive Jesús. No confundamos las profecías, el don de la profecía, porque la Escritura dice en Pedro que es la profecía más segura, es esta que tenemos, la Escritura. La Biblia, vive Jesús, aleluya. Es nuestra profecía
más segura. Ya no hay nada que se escriba. Lo que nosotros tenemos es por revelación del Espíritu Santo, la Escritura. Y si usted quiere saber algo de la Escritura, Dios entonces le susurra a usted, aleluya, lo que quiso decir, vive Dios. No es que haya una revelación nueva, simplemente que Dios le está dejando saber y entender lo que le quiso decir a través de la Escritura. Vive Jesús, aleluya. ¿Por qué digo esto? Vive Jesús, porque en Mateo y Lucas podemos observar bien claro cuando el Señor mismo está hablando y diciendo que hasta que los profetas y la ley fueron hasta Juan. Es más, en Lucas se va un poquito más y dice que el reino de los cielos, vive Jesús, aleluya, sufre violencia, vive Dios. Aleluya. Y del reino de los cielos hasta después de ahí viene siendo anunciado. Anunciado. No profetizado, es anunciado, porque después de ahí entonces están los apóstoles, que fueron quienes escribieron, y eso será otro tema. Vive Jesús, aleluya, si es que hay o no apóstoles en la actualidad. Vive Jesús, aleluya, espero que le haya quedado claro, que puedan entender lo que en realidad tenemos, que son dones y talentos de parte del Señor, le fueron entregados a la iglesia para utilizarlos. Vive Jesús, aleluya. Pero ya no necesitamos un intermediario para comunicarnos con Dios, porque el velo fue rasgado y tú y yo tenemos acceso libre y completo a la presencia del Señor, a hablar con Dios, a solas con Dios, un tú a tú con el Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde.